¿Lo tienes, Ignita? O si alguien lo tiene, lo podemos leer. Leo de nuevo. Ah, sí, no le escuchamos. Otra vez, léalo. La armadura de Dios, ¿ahí me escucha? Sí, ahí sí. Ya. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las Ya, desechanzas del ahí diablo. nomás. Ahí nomás, el 10 vamos a comenzar, ¿ya? Antes de empezar, en el primer punto, ustedes ponen, debe enseñar a las tropas el principio de invencibilidad. Invencibilidad, ¿ya? Entonces, en el primer punto es el principio de invencibilidad. Lo vamos a ir entendiendo a lo largo de esta clase. Justo en el segundo punto, en Efesios 6:10, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, en esta versión dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor. Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Aquí hay algo que me explota un poco la cabeza y es que Pablo no dice, hagan todo lo posible por permanecer fuertes, ¿no es cierto? Pablo no dice, practiquen mucho para que no caigan, sino Pablo dice, permanezcan firmes, ¿no es cierto? Dice, sean fuertes, ¿no es cierto? Sean fuertes en el Señor, en Jesús y en el poder de su fuerza. Entonces, lo primero que Pablo dice es, no pongas tu fuerza como tu opción, o no pongas tu fuerza como la que te va a dar la victoria, sino pon tu esperanza en Jesús, que Jesús te va a dar la victoria. Entonces, en el segundo punto vamos a poner fuertes en el Señor. Fuertes en el Señor. Fuertes en el Señor. Algo que nosotros debemos entender es de que en la vida hay circunstancias muy difíciles y muy duras. Hay circunstancias que se salen de nuestra mano, pero algo que siempre nos va a mantener firmes es que nuestra esperanza esté puesta en Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza o medimos nuestro éxito por, medimos nuestro éxito por el dinero que tenemos, medimos nuestro éxito por la fama que tenemos. Es muy común hoy en día medir nuestro éxito por los likes que recibimos o medir nuestro éxito por cuánto nos conocen las personas. O, por ejemplo, hoy que estamos en campaña, un político puede medir su éxito, ¿no es cierto? Porque ganó, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros medimos nuestro éxito y ponemos nuestra esperanza y ponemos nuestro esfuerzo y nuestra fe en estas cosas, ¿no es cierto? Va a llegar un día en que esto va a desaparecer. Va a llegar un día en que la fama, va a llegar un día en que este éxito temporal ya no va a estar, o simplemente esta fama, este éxito temporal ya no te va a llenar, ¿no es cierto? Y te vas a sentir fracasado. En cambio, Pablo dice, sean fuertes, permanezcan firmes en Jesús, pongan su esperanza en Jesús. Aunque se sientan derrotados, recuerden que la derrota no define quién ustedes son, sino que Jesús define quién ustedes son. Entonces, en el segundo punto vamos a poner, bueno, ya les dije, ¿no? Fuertes en el Señor, ¿no es cierto? Y la Biblia... Disculpa, Andresito, que te moleste. En el primero era el principio ahí también, o sea, la respuesta es esa misma. Sí, el principio de invencibilidad. Invencibilidad. Ya, gracias. Entonces, hay algo sumamente fuerte aquí, y es que, por ejemplo, digamos que la Vale se lanza de alcaldesa, ¿no es cierto? Y de repente la Vale dice, tengo que ganar las elecciones, ¿verdad? Y la Vale no gana las elecciones, perdió las elecciones. Entonces, el principio de invencibilidad, ¿no es cierto? Y lo que Pablo afirma es, si tú te sientes derrotado porque perdiste
algo que te propusiste. ¿Sí me explico? Si eso que tú te propusiste, esa pequeña batalla que tú estabas luchando por llegar a una alcaldía o por alcanzar una meta, ¿no es cierto? Y no se dio, fracasaste, ¿eso te define? O aún después de eso sigues diciendo, no, o sea, es una guerra que perdí, perdón, es una batalla que perdí, pero puedo volver a intentarlo. Entonces, eso se trata el principio de invencibilidad. Nada nos vence cuando tenemos nuestra fe puesta en Jesús. Nada nos vence cuando permanecemos firmes en Jesús. Nada nos puede vencer cuando nuestra fe está puesta en Jesús. Entonces, algo que, algo que es bien difícil de digerir para nosotros es, por ejemplo, ahora que murió Efraín, a nosotros, no sé cómo ustedes lo tomaron, pero nos golpeó súper fuerte porque de alguna manera sentíamos un apego por todo lo que él transmitía, que era valores cristianos, estaba cerca de Dios, por todo ese proceso que él había pasado con su padre. Entonces habíamos tenido cierto apego aquí en casa. Alguna vez hablamos de invitarlo a la iglesia como para una conferencia de jóvenes. Entonces habíamos tenido ciertamente un apego y cuando de repente en una mañana nos levantamos y la primera noticia que vemos en el WhatsApp, en redes sociales, que vemos en las noticias fue mataron a Efraín. ¿Saben? Fue súper fuerte de digerir y pensaba, o sea, se sentía como que una persona cercana hubiera muerto. Y saben, en estos días yo estaba pensando, bueno, desde ayer estaba pensando como el principio de invencibilidad es poner nuestra esperanza en Jesús, que aún ni la muerte te puede derrotar. O sea, aún cuando la muerte venga sobre nosotros o la muerte toque a un familiar nuestro, que Dios no quiera, o nos toque a nosotros, eso no nos derrota, porque nuestra esperanza está puesta en Jesús. Y la esperanza en Jesús habla de una vida, de una eternidad al lado de Jesús. Entonces, algo que Pablo decía, y es que Pablo decía que cuando él iba rumbo a Jerusalén, le decían, no vayas a Jerusalén porque te están buscando para matarte. Y Pablo dice, siento que Dios me está llamando a Jerusalén, decía Pablo, y decía, y si ciertamente me están buscando para matarme y muero en Jerusalén, decía Pablo, voy a conocer a Jesús, a quien más amo en la vida, quién es mi esperanza de vida. Y dice, sí, porque para mí, él dice estas palabras, porque para mí morir es ganancia. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque si vivo, vivo para Cristo y si muero, me voy con Él. Entonces, es increíble y a veces es como un poquito complicado de digerir cuando nosotros estamos apegados a este mundo, a las cosas materiales. Y el principio de invencibilidad habla justamente de eso, perder o dejar ir cosas para ganar. Entonces, por ejemplo, un principio de invencibilidad en una pareja es perder la pelea de quién tiene la razón para ganar una relación. Es un principio de invencibilidad. Entonces, el principio de invencibilidad que nos muestra Pablo es perder nuestra esperanza y poner la esperanza en Jesús para poder ganar. Vamos con el tercer punto, está en Efesios 12. Giovanita, si nos ayudas en Efesios 12. Efesios 6:12, ¿verdad? 12, sí. Ya. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Sí, ahí está bien. Nos dice, no luchamos contra humanos, ¿no es cierto? Sino que luchamos contra gobernadores
de maldad en los cielos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el único objetivo que Pablo aquí indica que los gobernadores de maldad tienen, ¿no es cierto? Y es que dice que son espíritus malignos que están en los lugares celestiales, ¿no es cierto? Con fuerzas, dice así en otra versión, ¿no es cierto? Con fuerzas poderosas de este mundo tenebroso contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Entonces, primero, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Que el mundo espiritual es tan real y que en el mundo espiritual hay un mundo de oscuridad que tiene jerarquías, ¿no es cierto? Porque claramente aquí dice que gobernadores y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y espíritus malignos. Entonces, lo primero es que tenemos una jerarquía, ¿no es cierto? Donde hay demonios, donde hay gobernadores, donde hay, literalmente hay demonios que gobiernan un lugar, ¿no es cierto? Hay demonios que gobiernan espacios de la tierra, ¿no es cierto? Y lo que hacen, o el objetivo de estos demonios es destruir. Jesús dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien destruir, a quien matar. Entonces, en el segundo punto, en el tercer punto, perdón, nosotros vamos a poner, estamos en un mundo invisible, estamos rodeados de un mundo invisible, estamos rodeados de un mundo invisible. Estamos rodeados de un mundo invisible. Con fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Con fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Andresito, ¿me puedes repetir con fuerza desde el inicio, porfis? Ya. Estamos rodeados. Ya, estamos justamente en el punto 3. A ver, como dije, estamos rodeados de un mundo invisible con fuerzas poderosas del mundo invisible. Perdón, de este mundo tenebroso. A ver, estamos rodeados de un mundo invisible con fuerzas tenebrosas, perdón, con fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Ya, gracias. Ya. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir esto, no? Hace años yo leía un libro que en realidad es una novela que está basada justamente en esta parte de la Biblia. Y este novelista cristiano tiene algunos libros como Esta patente oscuridad, Penetrando la oscuridad. Y literalmente él hace como un análisis de, por ejemplo, hay lugares y hay países y hay regiones donde la brujería domina. No sé si ustedes se han dado cuenta, la brujería totalmente domina. Hay lugares y hay países, ¿no es cierto?, donde el satanismo domina. Hay lugares, hay países donde en cambio el libertinaje es un gobernante y es un factor común entre los habitantes de esos lugares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En realidad quiere decir esto que los gobernadores de este mundo que en realidad son demonios, ¿no es cierto? O sea, demonios en diferentes jerarquías, están como apoderándose de estos lugares. Entonces,
yo recuerdo que en un tiempo en Estados Unidos había la ciudad de Tulsa. En esta ciudad de Tulsa, y había otra ciudad también que se llamaba Pensacola, había ocurrido un avivamiento increíble en estas ciudades. Pero algunas personas cristianas cuando iban a Tulsa, ya sea por un seminario de visita o lo que sea, eh, decían literalmente que cuando ellos iban a Tulsa, de repente ellos sentían la presencia de Dios tan solo con aterrizar en Tulsa. El 90% de las personas de Tulsa eran cristianas. El 90% de las personas de Tulsa eran cristianas, buscaban a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Es lo mismo en sentido contrario, cuando nosotros no tenemos, eh, cuando un lugar no busca a Dios, ¿no es cierto? Y se deja gobernar por las tinieblas, por demonios, ¿no es cierto? Esos lugares tienen frutos como violencia, como libertinaje, como brujería, son lugares pesados, ¿no es cierto? Entonces, qué es lo que Pablo está diciendo? Que nosotros no tenemos lucha contra humanos, sino con algo que es invisible, que gobierna territorios, que gobierna países, que gobierna comunidades, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo en el tercer punto. Vamos al cuarto punto. Vale, ¿nos puedes ayudar con Efesios 6, 13 al 18? Ya. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa, así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el final. Manténganse en alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Amén. Pablo hace, Pablo hace una analogía acerca de la armadura de Dios. Y Pablo hace una analogía que es bastante, bastante interesante y bastante poderosa, ¿no? Y lo que Pablo habla es, por ejemplo, describe una armadura que en ese tiempo era la armadura de los soldados de ese tiempo, los soldados romanos. Entonces, dentro de esta analogía, Pablo describe un cinturón, una coraza, unas botas, un escudo, un yelmo y una espada. Entonces, a cada una de estas partes de la armadura de los romanos en ese tiempo, les hace una analogía bíblica. Entonces, por ejemplo, y esto lo vamos a notar en el punto 4, por ejemplo, él dice que el cinturón es un cinturón de la verdad. O bueno, no es un cinturón de la verdad, sino dice que el cinturón, lo dice así, el cinturón de la verdad. Dice el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Otra de las cosas que Pablo habla de la coraza de justicia. La coraza de justicia. La coraza de justicia. La siguiente es las botas del evangelio. Las botas del evangelio. La siguiente que
Pablo describe es escudo de la fe. Escudo de la fe. El escudo de la fe. Lo siguiente que Pablo describe es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. La penúltima es la espada del Espíritu. Y la última es la oración. Oración en el Espíritu. Oración en el Espíritu. Entonces, mucho ojo, esto es una enseñanza y es una muy buena enseñanza, una analogía que Pablo recibe, pero la analogía no es tanto la armadura, sino la revelación que hay detrás de la armadura. Por ejemplo, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los pies con el evangelio, bueno, los pies del evangelio o las botas del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración en el Espíritu. Entonces, lo interesante de esto no es tanto como, es el poder que hay detrás de esto, ¿no? De la verdad, de la justicia, de la paz, de la fe, de la salvación, ¿no es cierto? En la espada del Espíritu pongan ahí, no sé si les alcanza, la palabra de Dios, si les alcanza en la espada del Espíritu la palabra de Dios, y orar en el Espíritu. Entonces, me gustaría que si tienen un resaltador o si pueden subrayar, subrayen la revelación que hay detrás de la armadura de la armadura de Dios, ¿no? Que es la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Entonces, esa es la revelación de la armadura de Dios y es lo que vamos a ver en las siguientes, en las siguientes enseñanzas. Por último, en el punto número 5, ¿no es cierto? De lo que ya acabamos de leer, en el versículo 14 dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, la justicia de Dios, perdón, en el último que es el 18. Andresito, antes de que pases, dijiste la verdad, la justicia, la fe, la salvación, ¿y qué más? Ya. ¿Hay que subrayar? Sí, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. Entonces vamos subrayando la verdad, la justicia, las botas del evangelio de la paz. Creo que ahí me olvidé, del evangelio de la paz. Entonces la paz, el escudo de la fe, subrayamos la fe, el yelmo de la salvación, subrayamos salvación, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, subrayamos palabra de Dios, ¿no es cierto? Y la oración es la última. Entonces, más o menos, quiero mostrarles esto. No sé. Bueno. Clic derecho, ahí te sale para que pegues la imagen. Clic derecho. Ese de ahí. ¿Tampoco salió? No se pegó. ¿A dónde se fue? No sé a dónde se fue. Ya se fue. No se pegó. Al inicio, entonces. Tampoco. No se pegó. Ya, vamos a ver si es que les puedo poner así. Ahí.
esa era la armadura esa era la armadura, ¿no? Que utilizaban los soldados romanos, los que les decía, por ejemplo, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. El escudo de la fe, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, la espada del espíritu, las botas, ¿no es cierto?, del evangelio de la paz. Así era. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hoy en día no tenemos ya no tenemos esa armadura, pero es una enseñanza que Pablo nos deja, ¿no es cierto?, de la revelación de cómo la justicia, la verdad, la paz, ¿no es cierto?, nos protegen de estar, de las acechanzas del diablo, ¿ya? Ahora sí quiero pasar al último punto. Y en el último punto, quiero leer Efesios 6:18. Efesios 6:18, en la última parte dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Ya? Algo que Pablo nos vuelve a decir, ¿no es cierto?, es volvernos a mantenernos firmes, a mantenernos en alerta, ¿no es cierto? Y en esto quiero que ustedes en la última parte lo vuelvan a notar, ¿no es cierto?, que es permanecer firmes. Entonces, algo como Pablo comienza y termina esa parte de esta carta a los Efesios, es de la siguiente manera. Pablo comienza diciendo, por lo tanto, hermanos míos, permanezcan firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, en su poder inagotable. Y al final dice, por favor, sigan permaneciendo firmes. Entonces, en la última parte podemos poner permanecer firmes. Permanecer firmes. Permanecer firmes. Entonces, permanecer firmes quiere decir permanecer sobrios, ¿no es cierto? Permanecer convencidos, ¿no es cierto? No tambaleando, no dudando, no creyendo será, no será. Entonces, la enseñanza al principio de invencibilidad es permanecer firmes en Dios. Permanecer firmes, poner nuestra esperanza en Jesús, ¿no es cierto? Pase lo que pase, hay momentos de neblina en nuestras vidas, hay momentos de temor en nuestras vidas, hay momentos bien difíciles, ¿no es cierto? Hay momentos de tormenta, pero en todo lo que Pablo nos dice es permanezcan firmes, inamovibles en Jesús. Entonces nos puede venir una, pero con esto termino. Cuando Jesús dice dice, les voy a comparar a un hombre prudente y a un hombre imprudente. El hombre imprudente construyó su casa sobre la arena y el hombre prudente construyó su casa sobre la roca. Dice, vinieron vientos, ríos, soplaron vientos, vinieron la lluvia, el de la arena se destruyó y el de la roca permaneció firme. Una de las cosas es que los dos recibieron las mismas circunstancias. No es que porque permanezcamos firmes en Jesús no vamos a tener circunstancias que nos agobien, vamos a tener las mismas circunstancias. Y a eso se refiere Pablo cuando dice permanezcan firmes. Eso es esta clase, la clase número 1. Vamos a desconectarnos y a volvernos a conectar porque ya se me acaba el Zoom para continuar con la clase número 2, ¿ya?